En este video les voy a mostrar cómo fue el cálculo que realicé para que luego esta estructura, esta nave industrial, se realice. Que es algo que ya van a ver, que es muy gratificante ver que un cálculo de uno se llega a concretar y se soporta bien, obviamente. Este es el plano de estructura que había hecho aquella vez. Lo que les voy a mostrar es cómo calculé la viga 6, esa que está entre las losas 6 y 5. Una losa mide 4,32 y la otra 4,15 m. La luz de la viga, que es el ancho del lote, 9,66 m. O sea, la luz de cálculo va a ser un poquito menos. Hola, les muestro cómo resolví la viga 6 de esta nave industrial de hormigón armado. Es la viga más cargada, como se ven en los planos, porque el área de influencia de las losas, justamente son las losas más grandes, están sobre la viga 6. Entonces, vamos a hacer un análisis de cargas. ¿De qué va a estar constituido el paquete estructural? Y bueno, va a ser una losa que ya va a servir de piso alisado con helicóptero, o sea, ya va a ser el piso. Así que ni siquiera va a tener revoque, bien rústico, bien industrial. 13 centímetros de espesor va a tener la losa. O sea que va a ser el peso propio de esos 13 centímetros de hormigón y la sobrecarga que el cliente me solicitó. Entonces, el Q de la losa, 0,13 metros por 2,4 toneladas por metro cúbico, sería el peso específico. Por el espesor, entonces me estaría dando la cantidad de peso o de carga por metro cuadrado. 0,312 toneladas por metro cuadrado. Sobrecarga solicitada por el cliente, 0,35, o sea, 350 kilos por metro cuadrado. Así que la carga total, 0,662, adopto 0,68 toneladas por metro cuadrado para redondear y darle un poquito más por las dudas. Entonces, como les decía, la influencia de la carga sobre la viga 6, tenemos una losa de 4,32 m y una losa de 4,15 m. Las sumamos, las dividimos por 2 y los multiplicamos por el Q, 0,68 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, nos da 2,88 toneladas por metro. Eso es en cuanto al Q de la losa y la sobrecarga. Faltaría el peso propio de la viga, que queremos calcular, de la viga 6. El peso propio, QPP, 0,39. Y bueno, eso es, digamos, yo voy a adoptar 20 por 80. 20 me parece una medida razonable, o por ejemplo, 80 tiene casi 10 metros. Sinceramente, lo ideal sería por lo menos 1 metro de altura, pero digamos que se complica, a veces queda muy bajo el techo o hay que hacerlo muy alto al techo para que quede un espacio hasta la viga importante. Entonces voy a probar con 20 por 80. Si me llega a dar mucho hierro, si me llegaba a dar mucho hierro, bueno, le ponía más altura. Eso se va manejando. Si es razonable, ahí queda. Pero digamos que el cliente no quería que tenga mucha altura para no irse tan arriba. Si uno se va más para arriba, bueno, es más gasto, es un escalón más quizás en la escalera. ¿eh? Así que 20 por 80, o sea que 0,2 metros por 0,8 metros por 2,4 toneladas por metro cuadrado da 0,39 toneladas por metro. Sumo el peso propio con la sobrecarga y la losa, peso propio de la viga con la sobrecarga y la losa, y me da que en total la viga tiene que soportar 3,27 toneladas por metro de viga. Ese sería el Q. Y como es una viga simplemente apoyada de 9,66 con el QS de 3,27 toneladas por metro, las reacciones van a ser Q por L sobre 2. Q por L es todo el rectángulo de la carga distribuida constante. Y dividido 2 porque es simétrico, cada apoyo va a soportar la mitad. Entonces, eso da 15,8 toneladas. El diagrama de corte sería de esta manera. Acá sube porque es negativa la reacción, baja
de forma lineal por el diagrama de corte por la carga distribuida y sube por la otra reacción. O sea que el corte máximo va a ser 15,8, el mismo valor que la reacción, toneladas. El momento máximo en una viga de este tipo, simplemente apoyada, es Q por L al cuadrado sobre 8. Así que Q por 9,66 al cuadrado de 8, 38,15 tonelámetros. Y es una parábola de segundo grado. Si el corte es lineal, el momento es una parábola de segundo grado. 38,15 tonelámetros es el momento máximo, ¿no? En otros lados va a tener menos momento, pero tenemos que calcular por lo menos para que el máximo esté contemplado, esté soportado. Bueno, como les decía, adopté 20 por 80. Vamos a ver si no llega a dar o si nos pide mucho hierro, lo cambiaríamos. Es importante para el cálculo el tema de calcular la altura, que sería desde arriba de todo hasta el baricentro de los hierros. Y más o menos, salvo excepciones, que eso se va a ir determinando si es mucha diferencia, pero más o menos son 4 centímetros. Así que podemos adoptar una altura de 76 centímetros, o sea 80 menos 4, 76 centímetros. Como vimos recién en el croquis que hice, vamos a tratar de que sea viga T, porque tenemos losa de 10 centímetros de espesor a ambos costados en la parte superior de la viga. Para eso, para la fórmula de KH, que es H sobre la raíz del momento máximo sobre el B0, bueno, B0 sería el ancho de la viga, pero eso cuando es rectangular. Cuando es viga placa, sería el BM. ¿Y cuánto vale el BM? Y para vigas placa tipo T, aproximadamente BM es igual a la luz de la viga dividido 3, o sea 9,63 dividido 3, 3,22 metros. Hay que ver si los tenemos esos 3,22 metros, porque a veces las vigas están tan cerca que no podemos tomar todo ese BM, porque estamos, si no, usando el BM de la viga de al lado, y entonces estarían superponiendo. Eso es algo que no se suele explicar. Yo no puedo estar superponiendo influencias de la losa para calcular viga placa. Pero bueno, tengo 3,22, o sea 1,61 para cada lado de la viga. Son los 3,22 metros. Como en verdad las losas eran una de 4 metros 32 y una de 4 metros 15, bueno, no hay problema, porque fíjense que no llega a los 1,61. O sea, el promedio que nosotros nos había dado estaba entre 4,32 y 4,15. Estamos lejos, ¿ven? 3,22 es mucho menor que 4,23, que sería el promedio entre 4,32 y 4,15, que eran los valores de la losa reales. Así que los podemos tomar. Igualmente todavía falta. Tenemos que ver si el D de la losa cubre todo lo que necesitamos de compresión, porque hay que calcular este H por KX, que tiene que ser menor que el de la losa, si no, ya hay que hacer otros cálculos más complicados para saber cuánto nos ayuda la losa como viga placa. Entonces vamos a corroborarlo. Primero pensamos como que todo va a salir bien, va a ayudar. Entonces, KH es igual a la altura 76, dividido la raíz cuadrada del momento máximo, que es 38,15, dividido 3,22 que nos dio el BM. Eso nos da 22,08. Se construyó con hormigón H21. Así que vamos a la tabla de KH. Vamos a la tabla de KH con 22,08 en H21. Ahí está. En H21 vamos a buscar el 22,08. El 22,08 tenemos el 30 y el 21. Bueno, de los dos valores más cercanos tomamos el más bajo, el 21,31. Vamos hacia la derecha hasta a buscar el 100KS en el acero tipo 3 y nos da 43,1. Y ya que estamos, seguimos hacia la derecha y buscamos el KX, que nos va a decir si la podemos calcular como viga placa o no. El KX da 0,095. Bien, entonces volvemos a nuestros cálculos y tenemos lo siguiente. El KX 0,095. Por lo tanto, el D de la losa es 10 centímetros.
¿será mayor que 76 por 0,095? 76 es el H de la viga. Y sí, es mayor, nos da 7,22. O sea que de los 10 centímetros de la losa, nosotros estamos utilizando, nos está ayudando solamente 7,22. Nos sobran todavía un par de centímetros. Así que podemos seguir así. Continuamos. Y ahí está, que también anoté, el 100KS de 43,1. Entonces, la cantidad de centímetros cuadrados de acero, que se puede llamar FE o AS o como lo quieran llamar, lo que necesitamos es la cantidad de centímetros cuadrados de acero que tenemos que poner como armadura principal. El momento máximo por el 100KS sobre H. 38,15 por 43,1 sobre 76. O sea, necesitamos 21,63 centímetros cuadrados allá abajo en la viga como hierros principales. Bueno, si empezamos a buscar según las superficies de los hierros, y 7 hierros del 20 suman 21,99 centímetros cuadrados. Cada hierro del 20 es 3,14. Es sacar el área de un círculo. Entonces, 7 son 21,99. Verifica. Es más grande es más que lo que necesitamos. Va a andar bien 7 hierros del 20. Bien. Veamos cómo podemos distribuir esos 7 hierros. En principio, abajo no van a poder ir más de 5, porque mínimo 1,5 centímetros entre cada hierro tiene que haber para que pase la piedra del hormigón. Mínimo. Si puede ser más, mejor, pero bueno. Entonces, fíjense, nosotros tenemos 20 centímetros del B0. Si le restamos 2 y 2 de cada extremo, nos quedan 16. A esos 16 le restamos 5 veces los 2 centímetros que mide el diámetro de cada hierro, son 6. Y esos 6 centímetros los dividimos por los 4 espacios que hay entre los 5 hierros y nos da que es 1,5 va a ser la separación entre hierros. Por eso lo puse así, porque está justo, pero si puede ser un poco más, mejor. Y hacia arriba nos van a quedar 2 hierros más que van a ir en una segunda capa, se dice, que suelen apoyarse sobre unos hierritos que se ponen perpendiculares a esos para apoyarlos de la segunda capa, los de arriba a los que están a los costados. El hierro ese es un pedacito que tiene que tener menos de 20 centímetros para que entre atravesado y que también sea del 20 para que tenga 2 centímetros de luz de separación entre un hierro y otro y pueda entrar bien después las piedras. Acá quiero acotar algo. Yo hice el cálculo, se lo entregué y el constructor la realizó. O sea, yo no dirigí la obra. Por eso en un sector no se llegó bueno, eso no quiere decir que a mí tampoco me pueda pasar, pero bueno, al constructor le pasó que en un sector no se llegó a llenar bien la viga. Y así la dejaron, cosa que yo lo hubiera rellenado enseguida, ¿no? Pero bueno, nos viene bien para ver esos hierros que yo calculé en ese sector donde no se llenó bien la viga con hormigón. Fíjense, tienen 5 hierros del 20 abajo en la capa de abajo de todo. Y un hierro del 20 más en cada lateral sobre los de los extremos. ¿Los ven? Ahora se los marco mejor. El hierro 1 sería el primero del extremo en la capa superior. Después viene el 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 5 de abajo. Y el 7, que está del otro lado, en esta foto no se ve. Tal cual yo lo propuse, así lo construyeron. Perfecto. Fue un error nada más lo de la llenada. Pero reitero, yo hubiera completado el hormigón que faltó como para proteger a los hierros. Perchas. Bueno, acá les cuento que esto tampoco se enseña porque es las perchas, como no necesitamos armadura de compresión, las perchas que van arriba simplemente serían a modo de constructivo para sostener los estribos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una viguita chiquita, quizás una percha, dos hierros del 6 como percha, sobran. Pero si tengo 7 hierros del 20, no puedo sostener todos esos hierros con los estribos todo y pijoteando con 2 hierritos del 6 arriba. ¿Se entiende? Entonces hay que seguir una relación que yo experimentalmente les dejo esta tablita que suelo usar. Hasta 4,3 centímetros cuadrados de hierro principal pongo 2 hierros del 6.
Pero si se pasa hasta 9, ya coloco 2 de 8. Después, si se pasa hasta 14 centímetros cuadrados, ya pongo 2 hierros del 10. Hasta 19, 2 hierros del 12. Y hasta 26 centímetros cuadrados, que es lo que nosotros estamos entre 19 y 26, pongo 2 hierros del 16 para sostener esos 7 hierros del 20. Así que eso se las dejo. Ahí la tienen, un regalito. Corte. Tomaré todo con estribos. Es lo que se está usando, nadie ya quiere estar doblando. Igualmente al final del video van a ver que les explico también si hubiera sido con hierros doblados. Pero yo la calculé con todos estribos y así se hizo la viga. Tau 0, Q máximo por B0. Perdón, no, porque estoy pensando en que les quiero mostrar la planilla. Entonces, Q máximo sobre B0 por H por 7 octavos. Y acá estoy buscando la planilla para mostrárselas, que esta es la página que yo uso todo para corte. Acá tengo todo lo que es corte. Que después se las subo, después del video les dejo todas las planillas, como suelo hacerlo. Fíjense, acá está. Tau 0, Q sobre B0 por H por 7 octavos. H por 7 octavos, recuerden que es el Z. Se podría calcular justo también. Pero si no hay armadura de compresión, generalmente este valor es bastante exacto. No se justifica mejorarlo más. Bien, 15.800 kilogramos. Dividido 20 por 76 por 7 octavos. O sea que el tau 0 es de 11,88 kilogramos por centímetro cuadrado. Para saber qué condiciones tenemos que tomar, qué dimensiones mínimas y máximas, vamos a ver en qué zona estamos. Acá ya les adelanto que escribí que estamos en zona 2. ¿Por qué? A ver. Porque recuerden, estamos en H21, hormigón a calidad H21, y ese 11,88 es menor que 18. Entonces zona 2, fíjense. H21 hasta 7,5 es zona 1. Hasta 18 es zona 2. Entonces estamos en zona 2. Y zona 2, zona 2, 18, estamos, que tenemos que, bueno, siempre, igual aunque hagamos con barras dobladas, igual el mínimo tiene que haber 40% de estribos. Nosotros igual dijimos que vamos a hacerlo todos con estribos. Reducción, podemos hacer 2 reducciones, nos deja el reglamento. O tomamos el 40% de ese tau 0, o a ese tau 0 que averiguamos lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por el tau 0,2, que sería justamente ese 18. De los dos utilizamos el tau mayor. Entonces, reducción, el 40%, 0,4 por 11,88 nos da 4,75 kilos por centímetro cuadrado. Y la cuenta de tau 0 al cuadrado sobre el tau 0,2, ahí está, es 7,84. De los dos dijimos que tomamos el mayor, o sea, 7,84 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá está. Bueno, vamos a probar, no sé si va a alcanzar, pero vamos a probar con lo mínimo, que es un estribo simple de un anillo solo, o sea, n igual 2, que serían los parantes verticales, que son justamente los que soportan el corte, ¿no? Y hechos de acero de hierro del 6. Ya sabemos qué hierro y cómo va a ser el anillo, el estribo, así que vamos a ver cada cuánto lo ponemos. O sea, lo que tenemos que calcular es la separación. N, fíjense que esa fórmula está acá en esta tablita también, tau de estribo, separación, está todo acá. Separación. N por FE por 2400, o sea, N es la cantidad de parantes verticales, porque es un solo anillo. FE es justamente la cantidad de centímetros cuadrados que tiene el hierro que vamos a usar, 0,28. 2400 es la tensión admisible que le estamos dando al acero para tomar el corte. B0, que es el ancho de la viga, y el tau, que es la tensión reducida que acabamos de hallar. Toda esa cuenta nos da 8,57 centímetros de separación podríamos darle. Pero, ¿qué pasa? 8,57 centímetros es muy poco en una viga tan larga, poner cada 8 centímetros y medio un estribo. Hagamos una cosa. Agrandemos el diámetro del acero, a ver si nos da más separado. No se pasa la separación reglamentaria, porque en zona 2 es o 0,6 por D o 25. 0,6 por D es 0,6 por 80, o sea, no se pasa ni de 25 ni 48.
pero como les decía, es muy cercano, queda muy cercano, muy engorroso para construir. Hay que ponerse al lado de lo que lo tienen que construir esto, ¿no? Eso de las separaciones máximas, recuerden que también está en esta tabla, donde en la zona 2 dice 0,6 por D y también 25 centímetros. Bueno, como les decía, vamos a probar colocar con acero del 8. Entonces, lo único que cambia es que en la separación va a ser 2, porque va a ser un solo estribo, y la sección del acero del 8 es 0,5, es lo único que cambia. Fíjense, abajo está el B0, el tau reducido. Nos dice que lo podemos separar cada 15 centímetros. Bueno, ahí ya es más razonable. Entonces, podríamos poner estribos del 8 cada 15 centímetros. Pero en el centro, y acá hay algo que yo les propongo, que no se suele enseñar esto. Entonces, todo el mundo, ¿qué haría? Pone a los 9,66 metros de viga los estribos cada 15 centímetros. Y muchos después dicen, y ves, haciéndolo de esta manera se gasta mucho hierro, porque pones demasiados estribos y vos doblás, te ahorrás estribos. Bueno, es que yo siempre digo lo siguiente, ¿dónde es que es más necesario? ¿De dónde sacamos el Q máximo? Del extremo. Del extremo sacamos el Q máximo. Fíjense. El Q máximo está en los extremos. En el medio, en el centro de la viga, no hace falta tanto. No hace falta poner todos esos estribos. Entonces, hay que distribuir mejor los estribos. Pongamos del 8 cada 15 en los extremos, en esta zona y en esta zona. Y en esta zona que pide poco esfuerzo de corte, pongamos menos estribos, más separados. Eso es lo que yo siempre les enseño a mis alumnos. Y es lo que yo calculo cuando tengo que calcular una obra. Entonces, como en el centro no son necesarios tanto, puedo disminuir y el Q medio central 7.900 kilogramos. ¿Qué significa el Q medio central? Bueno, yo hago la siguiente división, miren. Acá hay 15.800. Acá también, esto es simétrico, ¿no? Acá hay 15.800. Acá hay 0 de corte. En un cuarto de la viga, acá sería un cuarto, medio, otro 3/4, un entero. De acá a un cuarto es donde mayor corte necesitamos. De un cuarto, de 3/4, digamos, a un cuarto, o sea, en esta mitad central, que son 2/4, necesitamos ¿cuánto? Y esta ordenada de corte máximo. Y esta ordenada en un triángulo es, si esto vale 15,8, acá en el medio de esta distancia, esto va a valer la mitad de 15,8. O sea, 7,9 toneladas. Entonces, lo que tenemos que cubrir en la parte central, como máximo, porque todavía acá estaríamos poniendo de más, como máximo, tomamos que va a ser este valor, va a ser 7,9 toneladas de corte máximo. Entonces, con ese valor vamos a volver a calcular los estribos. Acá está la fórmula que yo suelo utilizar para calcular el esfuerzo de corte a un cuarto o a 3/4, digamos en la mitad central de la viga. Sería 7.900 kilos el corte, como vimos recién, por 1,2 por seguridad, sobre, o sea, estamos dando un 20% más de seguridad, sobre, más que nada esa seguridad es porque por la transición, por el empalme entre una zona y la otra, digamos, ¿no? La transición no tan definida, no es matemática entre la zona de mayor corte y la otra. Entonces, aunque es así, y estamos tomando el valor máximo de esa mitad central, le damos un 20% más. Sobre B0 por H por 7 sobre 8. Eso nos da 7,74 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, ese sería el tau para volver a entrar a la tabla. ¿Y en qué zona estamos? Y seguimos estando en zona 2, pero ahí por poco no entramos en zona 1. Fíjense que H21 hasta 7,5 era zona 1. Como nos dio 7,74, estamos en zona 2. Pero la cuenta nos va a dar mucho menor porque estamos recién empezando en la zona 2.
Por lo tanto, podemos reducir también con el 0,4 y elevando ese valor al cuadrado dividido 18 y nos da una reducción 3,096 y la otra 3,33. Adoptamos la mayor, 3,33. Ahora sí me animo obviamente a seguir probando con estribos del 6, hierro del 6, que seguramente va a dar bien acá. Entonces, la separación va a ser 2, porque es un solo estribo, 0,28 es la sección del acero al 6, 2400 la tensión, dividido 20 el B0, 3,32 el tau reducido que vimos recién, nos da que los podemos poner separados cada 20,18 centímetros. O sea, hierros del 6, cada 20 van a ser la parte central de la viga. Incluso no nos estamos pasando de los 25 que habíamos dicho como máximo que marca el reglamento, o 48 que habíamos visto hace unos minutos. Y entonces, ¿cómo quedaría dibujado esto? Y ya está terminada. Fíjense, la viga es de 9,66. Abajo tiene 7 hierros del 20, que son la armadura principal. Dobladitos bien, para que queden bien encastrados, bien agarrados, bien vinculados a las columnas. Arriba como percha, 2 hierros del 16 son los negros. Y los estribos, fíjense. Un cuarto, 2,42 metros. 4,82 es la mitad central. Otro cuarto, 2,42. Fíjense que la mitad central es justamente 2 cuartos. 2,42. Por 2 es 4,84. Bueno, 4,82 porque se ve que no, yo quise redondear si no tenía que poner un tercer decimal. Bien. Entonces, en la zona de los extremos, fíjense, los estribos están más juntos y son de un diámetro mayor. Y habíamos dicho estribos del 8 cada 15. En el otro extremo lo mismo, acero del 8 cada 15. Y en la parte central nos alcanzaba con estribos del 6 cada 20. Y entonces así, no es que estamos desaprovechando material ni sale más caro que si doblamos hierro. Simplemente usando un poco la cabeza nos damos cuenta que estamos poniendo acero donde realmente hace falta y no ponemos donde no hace falta. Ponemos lo necesario. Tampoco estamos poniendo justo, estamos poniendo bien. Y no nos olvidemos de la armadura de piel, porque esta viga tiene más de 50 centímetros de altura. Entonces tiene que llevar armadura de piel. Esos hierros que van en los laterales como para que en el ancho no se pansee. La armadura de piel se calcula con una cuantía. F de piel 0,0015 por H menos X. Ese X es el que calculamos al principio, cuando queríamos verificar que fuera una viga placa. Nos había dado 7,22. Entonces, por B0, ¿no? Después, entonces, la armadura de piel nos pide 2,06 centímetros cuadrados. Bueno, tratamos de poner pares, o 2 o 4. En este caso, no viene mal poner 2 hierros del 12, que suman más de 2,06, o sea, 2,12. Listo, van a ser esos los hierros de la armadura de piel. Acá lo vemos en una vista ya completa, con todo lo que necesita la viga. Perchas, hierros principales, estribos, todo. El cálculo terminó, pero ahora les voy a dar una variante. Si se hubiera calculado con hierros doblados para tomar el corte. Ahora vamos a ver qué hubiera pasado si yo lo hubiera calculado con barras doblados. ¿Alguno por ahí quiere seguir con el sistema de las barras dobladas? Está perfecto, o lo quiere aprender. Genial, ahí se los explico, miren. Igualmente, como les decía antes, el mínimo es 40% de estribos. El Q máximo es, o sea, lo que hicimos al principio de los esfuerzos es lo mismo, el momento máximo, el Q máximo, 15,8 es más. Ahora el momento máximo no nos interesa si estamos solamente viendo la parte de corte. Lo de flexión no cambia en nada. Bueno, acá lo que hay que hacer es lo siguiente. No solamente no nos alcanza el diagrama de corte. Necesitamos aparte un diagrama de tau. ¿Ven? El diagrama de corte es este. El diagrama de tau es similar, pero fíjense, como la fórmula de tau tiene que ver al Q máximo y distintos valores que no cambian, entonces va a quedar muy similar
salvo como digamos como multiplicado por un coeficiente, como cambiado de escala al diagrama de corte, ¿ven? Este es el diagrama de tau. Sigue siendo dos triángulos, ¿ven? Pero ahí en vez de poner 15,8 ponemos el valor de el tau que obtuvimos con el 15,8 toneladas, que fue el 7,84, que tuvimos que cubrir como estribos en los extremos, que nos daba del 8 cada 15. Lo mismo que acá. Eso es lo mismo. Si calculamos uno es igual al otro. Este es el diagrama de tau. Bien. Entonces, como mínimamente un 40% de estribos tiene que estar tomado, un 40% del corte tiene que estar tomado con estribos, entonces al 7,84 lo multiplico por 0,4 y me da que 3,14 por lo menos tiene que estar tomado con estribos. O sea que tengo que calcular los estribos con un tau de 3,14. Y también, ya que estoy... que vamos a necesitar esa sección rayada para calcular el tema de las barras dobladas. Fíjense que la fórmula también está en esta tablita, que yo después les paso. La fórmula de FE de barras dobladas, la cantidad de aceros que hay que poner como barra doblada, es el área, ese tau que estaba rayada en rojo, por el B0 sobre raíz de 2 por 2400. 2400 es la tensión del acero, raíz de 2 viene porque los aceros están doblados a 45 grados. Bien, vamos a tener que calcular ese triángulo, el área de ese triángulo. Entonces, para poder calcularla, vamos a tener que saber cuánto miden sus lados. O sea, el lado vertical va a ser 7,84 menos 3,14. O sea, 4,7. ¿No? 4,7. El lado inferior lo vamos a llamar X. Y por una relación de triángulo, vamos a calcularlo. Porque la base del triángulo mayor es 4,83, la mitad de la viga. La altura total es 7,84. La base del triángulo rayado es lo que queremos averiguar, X. La altura del triángulo rayado ya vimos recién que era 4,7. Entonces, 4,83 es a 7,84, como X es a ese 4,7 que dije recién, o sea, 7,84 menos 3,14. Por lo tanto, X, ¿a qué es igual? A 4,7 por 4,83 dividido a 7,84, X vale 2,9 metros. O sea, esa medida, esa distancia donde tenemos que cubrir con barras dobladas, es por lo menos 2,9 metros para poder calcular el área, ¿no? La sección esa de la área rayada. Y esta va a ser igual. Esta va a ser totalmente igual. Entonces, FE de barras dobladas, FE BD, es igual al área de tau por B0 sobre raíz de 2 por 2400. Donde el área rayada es esa que dibujamos en la página anterior, que es 4,7 kilos por centímetro cuadrado, con las unidades que va, sería el cateto vertical, por 290 centímetros, eran 2,9 metros pasados a centímetros, 290 centímetros, el cateto horizontal, dividido 2 porque es base por altura sobre 2 el área de un triángulo. Nos dice que el área tau es 682 kilogramos sobre centímetro. Bien, entonces, F de barras dobladas, 682 por el B020 sobre raíz de 2 por 2400, nos da que necesitamos como barra doblada 4,02 centímetros cuadrados. O sea, que nosotros teníamos 7 hierros del 20 abajo. Con que doblemos 2, no vamos a poner, por ejemplo, ahí por lo que vemos que justo 402 son 2 barras del 16. Pero no vamos a poner 2 barras del 16 agregándole a lo que tenemos. Como en los extremos no se necesita tanto a la flexión, podemos, de los 7 hierros del 20 que cubrían la flexión, en los extremos subir 2 hierros del 20. Y entonces no ponemos de más. Simplemente subimos 2 de esos hierros del 20 que teníamos abajo. Y entonces 2 hierros del 20, su área es 6,28 centímetros cuadrados, cubre los 402 que necesitamos. Esa sería entonces la forma. Subir 2 hierros del 20.
Pero claro, como siempre les digo, doblar hierros del 20 no es nada fácil. Entonces, y esto es una viga, pero vieron que la nave puede tener 11 vigas y una estructura puede ser aún mayor también. Entonces, ponerse a doblar tantos hierros de tanto diámetro es mucho más fácil doblar muchas veces hierritos del 6, del 8 y del 10. Pero ya del 12, el 16 y del 20 cuesta un poco. Y a veces bastante. Ya del 20 cuesta mucho. Bien, bueno, no solamente tenemos que doblar esos dos hierros. Dijimos que un 40% tenía que ser de estribo igual. Así que eso era, habíamos dicho la cuenta, 3,14 tenemos que tomarlo con estribos. Vamos a suponer que son también n igual 2 y estribo de acero de diámetro del 6. Separación 2 por 0,28 por 2400 sobre 20 por 3,14, lo que tenemos que cubrir de tau, nos da que podemos poner los estribos con aceros del 6, de diámetro 6, cada 21,4 centímetros. Como 21 no supera los 25 mínimos reglamentarios, listo, adoptamos estribos del 6 cada 21 en toda la viga. Y así quedaría. Entonces, ¿ven? Lo que muchos han visto cuando se doblan hierros. Entonces, acá en la parte central seguimos teniendo los 7 hierros del 20 porque los necesitamos. Porque para la flexión se necesitan los 7 hierros del 20. Que le puse 5 más 2, ¿por qué? Porque 5 van a seguir derechos y 2 van a ser los que suban. O sea, en el extremo vamos a tener 5 abajo y 2 arriba. En el otro extremo lo mismo, ¿no? 5 abajo y 2 arriba. No hay problema que en el extremo se suba. ¿A qué medida se sube? Y es un D de la viga, desde el borde, ahí empieza a bajar, digamos. O sea que, como más o menos, como eso está a 45 grados, más o menos se alarga otros 80 centímetros, 75 centímetros. Más o menos está en 1,60 m, que empezaría a subir, digamos. O sea que toda la parte central está cubierta bien por la flexión. Los 1,60 m externos, de los extremos quiero decir, están cubiertos por estribo y barra doblada. En el centro solamente los estribos. Bueno, más o menos es lo que nos había dado antes. Si ustedes se fijan, antes, cuando yo hice la parte de el sistema de solamente estribos y colocando menos estribos en la parte central porque se necesitaba menos, si se acuerdan, yo había calculado hierro del 6 cada 20 con mi cálculo. Y fíjense que no le erré por mucho. En el centro, con 6 del 21, acá me está diciendo que alcanza, y yo con mi cálculo había dicho 6 cada 20. Estaba todavía un centímetro de la seguridad, así que anda perfecto esa forma de calcular que yo les propongo, que es la que yo uso. Bueno, terminó el ejercicio y bien completo. Hasta les mostré cómo la hice yo y cómo también se podría haber hecho si se doblaban aceros. Espero que les haya gustado. Bueno, me gustaría que se suscriban, que así esperan mis nuevos videos, y que me pongan unos me gusta y que compartan estos videos con sus amigos o colegas. Abrazos.